a tratar con ustedes un tema hoy sumamente importante porque es prácticamente la puerta de entrada al reino de Dios. El tema que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy es la puerta de entrada. Y el Señor dijo que el ladrón y el salteador entra por muchísimos sitios, pero que el pastor, ¿verdad?, es el que entra por la puerta. Fue algo así que dijo, ¿no? Y que hay una puerta de las ovejas, ¿verdad? O sea, hay una puerta de entrada, definitivamente, que es la puerta de las ovejas. Miren, cuando el cristianismo comenzó, después que el Señor partió y los apóstoles comenzaron a predicar, y Pablo se fue para Europa a predicar, empezaron a pasar cosas extraordinarias y también hubo una reacción del enemigo. El enemigo entendió que la mejor manera de acabar con el evangelio era asesinar a los cristianos. Y durante 300 años los cristianos fueron perseguidos y asesinados. No de una manera persistente, sino cíclica, periódica. Venía un emperador que decía, dejen a los cristianos tranquilos, que esa gente no se meten en nada. Y los cristianos duraban 10, 15, 20 años sin persecución. Pero entonces venía otro que era muy pagano, que decía, no, esa gente atacan al Dios mío, por tanto hay que acabar con ellos. Y los cristianos se vieron sometidos por 300 años a una persecución sistematizada, cruel, una campaña en contra de la vida de los cristianos que fue algo terrible. Centenares de miles de cristianos tuvieron que ofrendar sus vidas por su fe. Pero pasaba un problema. Al diablo no le funcionó el sistema porque los cristianos no eran menos sino cada vez más. Era como una semilla. Cada vez que mataba a un cristiano, 100,000 gente se convertía. Y llegó un momento que un emperador se convirtió al cristianismo, aunque no se convirtió en ese momento. Se dio cuenta que el cristianismo era positivo. Además tuvo un sueño en el cual vio una cruz y en esa cruz, ¿cuántos cogieron el curso con nosotros de sectas? Ahí vimos en la historia del catolicismo cómo pasaron las cosas. Bueno, el caso es que ese señor vio esa cruz y entendió que la cruz podía ser un símbolo de los cristianos. Hasta ese momento no lo era. Podría ser un símbolo de los cristianos porque el líder de los cristianos lo mataron en una cruz y agarró la cruz como emblema de sus legiones y se la puso en los escudos a sus legionarios. Y él venció a su opositor y logró hacerse con el imperio romano. Entonces él decretó libertad de cultos, pero en el famoso edicto de Milán del año 313 de nuestra era, él decretó libertad de cultos, pero que la religión del Estado romano a partir de ese momento era el cristianismo. Muchos han dicho que él era más político que cristiano porque él no se convirtió de inmediato ni se dejó bautizar, se hizo bautizar cuando se estaba muriendo. Porque los cristianos de esa época entendían que el bautismo limpiaba todos los pecados, entonces él quería acumular suficiente pecado antes de bautizarse. Sabía mucho el tipo, era muy hábil. Yo no sé si él logró engañar a Dios con eso, con esa artimaña, pero el caso es que a partir de ahí el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a la religión del Estado del imperio. Y los cristianos empezaron a ser muy poderosos. Incluso el traje que usa hoy un cardenal, ustedes ven el traje que usa un cardenal hoy, y la gorrita aquí atrás y todo eso, es exactamente igual al traje que usaba un magistrado romano del siglo III de nuestra era. Ya los cardenales empezaron a ser magistrados y cosas por el estilo. Fue una estrategia muy buena si fue el diablo que estuvo ahí. Yo no sé hasta qué punto estuvo Dios y tuvo el diablo en ese juego de ajedrez que ellos han jugado durante milenios. El Señor tratando de salvar la humanidad y el diablo tratando de perderla. El caso es que ambos pelean por su propósito y de alguna manera Dios logró que sus hijos dejaran de ser perseguidos, pero el diablo logró que la iglesia se contaminara y se volviera otra cosa que no es la iglesia. Hoy en día nosotros estamos experimentando algo similar. Cuando yo me convertí, yo soy de la segunda generación de cristianos evangélicos pentecostales del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, porque el gran avivamiento pentecostal comenzó en la década del 50 y yo me convertí en los 70. Por lo que, caramba, para que ustedes vean, soy la segunda generación de cristianos evangélicos pentecostales del siglo XX, del siglo pasado.
Pero ¿qué pasa? Cuando yo me convertí todavía le tiraban piedras a las iglesias. Pero ahora, después que Juan Luis Guerra se convirtió, que Carlos Alfredo, que fulanito, que Prensejito, que Yuri, y muchísima gente en el mundo entero ha abrazado la fe cristiana, la gente pues ve como que ser cristiano no es tan malo, ¿verdad? Y que puede ser inclusive hasta nice. Puede ser hasta chévere nice, puede ser. Y el problema es que ahora mismo el evangelio está siendo diluido a nivel de concepto, a nivel de principio, de valores. Está siendo diluido porque hay muchas cosas que están pasando hoy en la iglesia que a mí me dejan con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ese no fue el evangelio que yo conocí. Entonces, en cierta medida, hay una verdad que sí es fundamental, y es que el evangelio no está sujeto, el evangelio no es como una falda o un vestido que está sujeto a la moda, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo tú vienes con una moda que se usaba en la década de los 60 y probablemente digan, oh vaya, qué nice, una moda retro, porque aquí ahora se usa todo. Pero si tú vas y te pones una cosa como que no está, como que se usaba hace 10 años, quítate eso que tú estás muy anticuada. Entonces, un pantalón, una camisa, una falda, una joya, un sombrero, una bufanda, una pañoleta, unos zapatos pueden estar sujetos a los vaivenes de la moda, que por cierto, bastante loca que es. Porque yo he visto en estos años que tengo de vida muchas cosas pasar y venir y volver reciclado con un concepto nuevo. Y la moda es una locura. ¿Por qué? Porque es un negocio. Que por cierto, está en manos, una vez le dije yo a un adolescente, mira, la moda, no le haga tanto caso a la moda, que lo que hacen la moda son gente de mucho dinero y son viejos toditos. Y la mayoría pájaros. Así que no se pongan todas las cosas que ustedes vean, porque usted no sabe si es un pájaro tratando de afeminizar los hombres. Es más, yo he visto muchísimas, yo relajo mucho con los amigos míos íntimos, cuando lo veo van a agarrar, eso es de varón. Entonces, realmente, las cosas pueden pasar y venir, y ir y volver en la moda, pero el evangelio no, amado, porque el evangelio es algo contundente. Alguien una vez me dijo a mí que yo era anticuado, y yo le dije, sí, yo soy anticuado, y tú no sabes cuánto yo soy anticuado, porque mi vida está regida por un libro que se acabó de escribir hace 2000 años. Así que yo tengo una tasa de antigüedad bastante alta. No tengo problema en asimilar tu criterio de que yo soy anticuado. Entonces quiero tratar con ustedes un tema que es fundamental en la fe cristiana, porque es la puerta de entrada, como les decía. Y quiero empezar, vamos a leer por lo menos 5 o 6 pasajes de la Biblia hoy, contra mi costumbre, que es hacer una predicación expositiva de un solo texto. Pero el tema es tan importante y tan vasto que vamos a tener que buscar un poquito en el texto sagrado. Yo me imagino que ustedes no tienen frijoles ablandando ni nada de eso en su casa, ¿verdad? Hoy es el día de adorar a Dios, así que hoy vamos a estar hasta que Dios quiera, ¿verdad que sí? Y si alguien se tiene que ir, óyeme, tiene toda la libertad. Hay pastores que cuando tú te vas, te reprenden. Pero tú no sabes lo que le pasa. Y si va y se le metían unos cólicos y el hermano tiene que salir huyendo para su casa, déjalo quieto. Él sabe, él es grande. Nosotros tratamos a la iglesia como lo que es, adulta. Uno tiene que decirle a nadie que no se vaya, tú no sabes. O si lo llamaron, o si hay una emergencia en su casa, ¿no? Tú lo dejas que se vaya tranquilo. Lo único que le voy a pedir es que se vayan tranquilitos, que no vayan, señores, me voy. Ni se cojan 5 minutos despidiéndose, sino que usted se tiene que ir, usted hace así, tranquilo, por ahí mismo. Pero nosotros vamos a estar hasta que Dios quiera. Me entregaron a las 11:20, así que nos podemos ir a la 1, no hay problema. Bien, a eso fue que vinimos, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes en primer lugar algo que dice Hechos capítulo 17, versos 30. Bendito sea el Señor. La verdad es que sea lo que sea la palabra de Dios, aun cuando sea dura, yo me gozo. Yo no sé si tú te gozas, pero a mí la palabra de Dios me produce regocijo. Nosotros vinimos a gozarnos, fue. 17:30, dice así. Bendito sea el Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Óyelo otra vez, amado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice ahí? Manda a todos. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Dónde? En todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. Gracias, bendito Padre, por tu palabra siempre viva y fresca. Nosotros estamos regocijados por ser parte de este pueblo a quien tú le has dado tu palabra. Ahora, Padre, estamos reunidos aquí en tu casa con el propósito de servirte, adorarte, y ahora queremos escuchar tu amonestación. Ten misericordia de nosotros, Padre, y como dijo Bruni, circuncida nuestros oídos para que esta palabra cumpla el propósito que hay en tu corazón para nuestras vidas. Bendito y exaltado seas en el nombre de Jesús. La Biblia habla mucho del tema del arrepentimiento, pero yo creo que no hay un versículo más contundente acerca del arrepentimiento como este. Dios en el pasado permitió que la gente hiciera lo que le diera la gana, ¿verdad? Eso es más o menos lo que yo entiendo. Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es una orden. ¿A quién? A todos los hombres. ¿Dónde? En todo lugar. Cuando haya hombre en la luna, también ahí. A que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento es un factor fundamental y, como les dije, es la puerta de entrada a este reino. Bendito sea el nombre del Señor. El arrepentimiento es el primer tema de predicación en Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista fue ¿quién? Voz que clama en el desierto, preparad las sendas al Señor. Fue un emisario que había sido predicho en profecía, que vendría a prepararle el ambiente a Jesús antes de que Él viniera con su ministerio público y su predicación y sus milagros y también con su sacrificio expiatorio. Hubo alguien que le preparó el terreno al Señor, y ese fue Juan el Bautista. Marcos capítulo 1 verso 4 dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba, ¿qué dice ahí? El bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. La base conceptual de la predicación de Juan el Bautista en el desierto y en el Jordán era el arrepentimiento para perdón de pecado. Fíjense qué importante es este concepto, porque no es cualquier arrepentimiento. No es que se arrepintió de haberse jaltado chicharrones anoche. No, es que se arrepintió de sus pecados. ¿Y qué es lo que es el pecado? Señores, el pecado es la desobediencia a Dios y a los propósitos de Dios y al corazón de Dios y a la mente y al carácter de Dios y a la presencia de Dios. Una vez estaba yo en Miami con un grupo de jovencitos, teenagers, y había un muchachoncito rubio, pelito largo, con carita de freco, que es normal en un muchacho de 17, 18 años. Tenía su noviecita al lado de algunos 15 y me dice a mí: ¿qué usted opina de las relaciones sexuales prematrimoniales? No las completas. Sí, yo sé de lo que usted me está hablando. Eso tiene un nombre en español y se llama escarceo. Entiéndase, ponedera de mano, de boca y de otros instrumentos donde no deben ponerse. ¿Está bien? Porque tu dedo es bueno como para arrancarte los oídos y para otras cosas. ¿Sabe que los dedos tienen su función cada uno? Este es para acusar. Este es para arrancarse los oídos. Y cosas por el estilo. Entonces, yo le dije, sí, yo sé lo que... Porque los muchachos creen como que los viejos somos estúpidos. Ay, pero si yo me sé todo eso. Pero no ahora. Antes de que él naciera, ya yo me lo sabía. Entonces, le digo, ¿tú te refieres si eso tiene un nombre en español? Se llama escarceo. Bien.
que consiste en poner mano, que esto, que lo otro. Yo sé, yo entiendo. Tú me quieres decir a mí que qué yo opino. Es fácil. Yo le dije, suponte que tú estás sentado con tu novia, ahí en ese asiento, y tú estás manoseando y besuqueando a tu novia de manera inapropiada, y el Señor está sentado aquí. ¿Tú lo harías? Me dijo, ay no. Yo, pues mira, el Señor está sentado aquí. Y si no está aquí, entonces está aquí, o allí. Si tú estás en la presencia de Dios, esa es la pregunta. Él creía que él podía entrar y salir de la presencia de Dios. Como quien dice, en mi habitación cuando yo me arrodillo, yo estoy en la presencia de Dios. En la iglesia yo estoy en la presencia de Dios. Pero cuando estoy solo con mi novia en un sitio donde nadie nos está viendo, yo no estoy en la presencia de Dios. Qué bonito. Fíjate cómo él mismo se respondió. Él mismo se respondió. Ay no, pues entonces sí. Tú estás en la presencia de Dios permanentemente. Ocurre, bendito sea el Señor, que también Jesús en su predicación da algunos datos muy contundentes acerca del arrepentimiento. Marcos 1, 14, 15. Alguien que me lo busque. Y otro que se busque Lucas 13, del 2 al 5. Vamos a leerlo. ¿Quién se lee Marcos 1, 14, 15? Basilio, adelante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento del pecado. Jesús entra, ¿cuándo? Cuando Juan el Bautista lo encarcelan, termina un ciclo y comienza otro. El ministerio público de Jesús comienza en ese momento. Aunque Jesús había hecho algunas cosas antes, como la boda de Caná, etc. Pero Jesús entra en el panorama cuando Juan el Bautista se retira. Y el mismo Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando entra Jesús en la palestra a predicar, ¿de qué fue que predicó, iglesia? ¿De qué fue? Que se arrepintieran. ¿Qué dice el otro texto? Lucas 13, 2 al 5. ¿Cómo dice? Perdón, debo aclarar que Jesús estaba haciendo alusión a una tragedia que le había pasado a un galileo que le cayó una pared encima. Ok, vuelvo y léelo por favor, amado, para que ellos entiendan mejor ahora. Sí, sí, del 12 al 13. Bueno, el maestro dijo algo contundente. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Sea que le caiga una pared o que te lleve la brisa. Pero todos perecerán igualmente si no se arrepienten. Entonces, si conectamos el concepto del arrepentimiento con el perdón de pecado, veremos que es vital el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero hay un ciclo en el momento, porque yo lo estoy hablando por momento, por etapa. Primero Juan, ahora Jesús. Pero entonces Jesús llega a un momento en la mitad de su ministerio público, cuando tenían 1 año y pico, Jesús agarra a sus discípulos y los comisiona para que vayan a predicar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Él los mandó y le dijo, no lleven alforja, no lleven esto. Y yo, que posen donde le abran la puerta. Si los reciben, si no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Ustedes se saben eso? ¿Cuántos se lo saben? El que lee la Biblia se sabe todo eso. Dile que está a tu lado, lee tu Biblia. Bien. Entonces, cuando Jesús envía a los 12, vamos a ver qué pasó. Marcos 6, versos 7 al 13. ¿Quién lo lee, por favor? Al 13. El tema de la predicación de los 12 y de los 70.
¿Cómo dice? ¿Sí? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, postad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeron, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a él. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Entonces, óigame bien, el tema de predicación fundamental de Juan el Bautista, ¿cómo era? El tema fundamental de Jesús, ¿cuál era? Gracias. El tema de predicación de los 12 cuando lo mandaron, ¿cuál era? Y eso estaba acompañado de poder, de unción. Porque entonces la gente se sanaba, los demonios se iban, etcétera. Pero el tema de predicación de los 12 fue ¿qué? El arrepentimiento. Ya conmigo. Entonces el tema de predicación hasta ahora es el arrepentimiento. Bueno. Pero cuando la iglesia, Jesús se va, se muere, resucita, prepara, dura 40 días en la tierra haciendo cosas, tanto en la tierra como debajo de la tierra, como en el cielo, como yo no sé toda la vuelta que Jesús dio, no las entiendo. Pero Él es el jefe, Él sabe lo que estaba haciendo en esos 40 días. Él hace así, y se va. Entonces, ¿a quién deja? A la iglesia. Los 12, los 120 que se quedaron, arrancaron y en pocas semanas ya eran miles. Entonces, a esa iglesia, cuando predicó, hay tres textos en particular que quiero señalarles para que vean también cuál era el tema de predicación de la iglesia emergente. El primer sermón de Pedro, el primer sermón que él le da a los judíos en el templo y también la primera vez que se le predicó a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Hechos 2, verso 38. El primer sermón evangélico de la historia. Lo predica Pedro. El día de Pentecostés. Ustedes saben que ese sermón se basó en Joel capítulo 2. ¿Verdad? Ahora en el verso 38. ¿Qué dice? Ok, el tema central de la predicación de Pedro fue el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el bautismo. O sea, dejen lo que están haciendo, arrepiéntanse de lo que están haciendo, entréguense al Señor, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero entonces, unos días más tarde, en el capítulo 3, verso 19, vamos a verlo ahora. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en esta oportunidad? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La iglesia pide mucho eso. Pero miren cómo es la condición que está dando Pedro. Arrepiéntanse, conviértanse y van a recibir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero cuando Pedro le predica a los gentiles que no son judíos, que no conocen la palabra, que no tienen la tradición judía, que no guardan las fiestas, que no están circuncidados, que no están dentro de los pactos de la ley mosaica, ¿cuál es el tema de la predicación de Pedro? 11, en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 18. ¿Qué dice? ¿Cómo dice?
Cuando ellos vieron que el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y toda su gente y empezaron a hablar lengua, los judíos que estaban ahí con Pedro se maravillaron y dijeron, óyeme, increíble, también a los gentiles se le ha dado ¿qué? Arrepentimiento para vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces el arrepentimiento es el tema central de la predicación de Juan el Bautista, de Jesús, de los 12 y de Pedro cuando la iglesia comienza. Entonces tenemos que definir el problema que hay con respecto al arrepentimiento. El primer problema que yo observo, hay dos problemas fundamentales que yo observo con el tema del arrepentimiento. El primero es que la mayoría de las personas que vienen a la iglesia no vienen porque están arrepentidos, sino porque tienen necesidad. La mayoría de las personas que llegan a la iglesia, incluyéndome a mí, llegamos porque teníamos una crisis. Yo vine a Cristo porque tenía 5 demonios que dormían conmigo. Y yo andaba buscando ayuda desesperada y me metí en lo primero que encontré. Yo encuentro gente, son muchas las personas que vienen, por ejemplo, a mí, porque están en crisis económica, en crisis moral, en crisis social, en crisis matrimonial. La asistente mía en La Vega llegó a mi oficina porque se quería divorciar hace 20 años. Y yo le armé una trampa y la reconcilié con el marido hasta el día de hoy. Hoy es una de nuestras personas clave. Ella no andaba buscando, ella andaba buscando ayuda. Entonces hay un problema en nuestro tiempo y es que la mayoría de la gente se acerca a Dios porque tiene necesidad. Yo no digo que la iglesia no deba tener una actitud abierta ante los que tienen necesidad. Todo lo contrario. Yo entiendo que la iglesia está para eso. Yo estoy hablando con el individuo. La iglesia hace muy bien con abrirle los brazos a cualquiera que tenga problemas y necesidad de cualquier género. Es más, una de mis grandes inquietudes es que yo quisiera tener una casa donde llevar a todo el que yo me encuentre en la calle. El otro día me fue a visitar a mi oficina un jovencito que había ido 7 años atrás. Yo no me acordaba de él. Estaba desamparado. Me decía que sus padres son cristianos y que viven en Higüey y me pidió dinero para transportarse. Los que creen que los pastores nada más reciben dinero, usted no se imagina todo el dinero que tiene uno que darle a mucha gente, a veces por fe, sin saber uno lo que va a pasar. Yo lo conjuré, le dije, mira, este dinero es de Dios, porque yo no tenía opción. Era un muchacho de 17 años en ese momento, flaquito, con alemanes homosexuales, que me decía que acababa de salir de la cárcel y que lo habían violado. Yo soy padre. Me dijo que sus padres eran cristianos. Yo le dije, bueno, mi hijo, yo te voy a dar el pasaje para Higüey, pero eso sí, le dije, óyeme bien lo que te voy a decir. Si tú usas ese dinero para otra cosa, es la mano de Jehová que te venga ahí encima, porque yo esos cuartos son de Dios y le taqué los ojos. No tenía otra opción. No lo podía mandar para la calle, pero tampoco quería darle mi cuarto para que se lo fumara de cualquier cosa. Óyeme, y tuve esa prueba, pero decidí obedecer a Dios. Bueno, pues este tipo se me apareció hace como un mes a mi oficina y me dice que él era el mismo de hace 7 años, que había estado, se había metido eso es liga menores. Lo otro, lo de poner la uña acrílica, esa uña garra que usan las mujeres ahora, de esa garra que se ponen, que eso es una cosa del carajo, tú sabes, eso tiene que ser acrílico y 60,000, y eso hay que ser un león para hacer eso. Yo nada más lo sé por el olor, a los chinos sobre todo, que tienen ese negocio. Cuando tú le pasas, tú nada más huele a químico, se van a morir de todas esas cosas que están poniendo. Bueno, el caso es que el muchacho me dice que se dio un león en eso y que tenía un negocio en Sosúa, pero que él tenía otro problema ahora y que él tenía un señor que lo mantenía porque se habían dejado y que ahora, ¿cómo así? Pues tú lo conoces. Bueno. Pues ustedes lo conocen también. Bueno, pues el caso es que yo no sé, no porque era como de Sosúa que me hablaba. Bueno, yo no sé. El caso es que en ese momento yo le dije, óyeme, pero qué bueno que tú vienes donde mí cuando tú tienes problemas, porque no viniste a traerme una ofrenda cuando tú estabas bien allá en Sosúa. No se te ocurrió, ¿verdad? Porque yo tenía que darle su macaneadita, pero tampoco le iba otra vez a dejar desamparado.
El caso es que yo lo agarro, encontré apoyo ahí mismo para sacarlo de la calle por 3 días y le puse como propuesta que él tenía que trabajar. Yo le conseguí trabajo en una pollera allá se iba a ganar como 500 pesos en la mañana. Pero porque yo soy bellaco también, me lo puse difícil. Lo mando donde yo tengo un contacto en la fiscalía y le dije, mira, tú tienes que ir donde una consejera ahora. Como me habló de problemas legales, porque el hombre dice que se le murió y a él lo metieron preso y acababa de salir de la casa. Una historia muy buena. Yo sé que la gente es excelente haciendo historias. Pero como yo no soy adivino, yo no soy Dios, yo tengo por norma que cuando alguien llega y se sienta en mi oficina y me pide ayuda, yo se la doy. Naturalmente la que yo pueda. Logré sacarlo de la calle, le pagué un sitio para que durmiera 3 días y lo mandé a comer al comedor económico y le di 100 pesos. Comedor económico con 25 pesos. Sí, porque yo no se lo puedo poner fácil, la vida no es fácil. Ahora el muchacho me dice que tiene 26 años. Cuando le digo, cuando mandé donde la magistrada lo macaneó y él vino el otro día donde mí compungido, que ella le había hablado muy mal, muy duro, que esto que lo otro, que él no podía prometerme que... Y yo le dije, mira, mijo, déjame decirte algo. Número 1, yo no quiero que tú te conviertas. No, o sea, yo no quiero que tú te conviertas ahora mismo. Yo lo que quiero es que tú te juntes con nosotros a ver qué Dios va a hacer contigo. Pero que tú te conviertas porque sí, va a quedar bien conmigo, no es lo que yo te pido. Tampoco te pido que dejes de ser homosexual de la noche a la mañana. Lo único que te pido es que trabajes para que te mantengas. Porque ya yo te saqué 3 noches de la calle y ya mañana tú tienes que comenzar a trabajar para que tú consigas tu comida y tu alojamiento, porque tú nada más te tienes que mantener tú mismo y yo tengo que mantener una familia. ¿Entendido? Dijo, bueno, te tengo un trabajo en una pollera. Me dijo, ay, es que yo no puedo en una pollera. Yo dije, tú no puedes en una pollera. Pues yo no puedo mantenerte más, viejo. Hasta la vista, baby, como decía Schwarzenegger. Yo sé, bueno, pues está bien. Yo no puedo dejar de tener compasión donde hay alguien que llegue donde mí, pero yo no puedo dejar que la gente me normatice. Yo no quiero que tú seas evangélico, yo no quiero que tú dejes de ser pájaro, yo lo que quiero es que tú trabajes y te mantengas. Eso es todo lo que yo quiero. Ahora después, tú sigues tratando con nosotros y nosotros te vamos a ayudar. Porque el asunto de la conversión es un asunto de que tú lo vas a encontrar en la medida que te encuentres con Dios. Y nosotros te vamos a ayudar. Y el asunto de la homosexualidad no es algo que tú tienes que dejar, sino algo de lo que te tiene que liberar. Que son 2 conceptos distintos. Por tanto, lo único que te pido es que trabaje para que te mantenga, porque hasta aquí llegué yo hoy contigo. Ay, yo no puedo meter mi mano en... bueno, pues entonces, problema tuyo. Porque esas son las condiciones. Entonces, continuamente, yo he trabajado con gente tantos años, que esa es una historia que yo me la sé. La gente quiere ayuda, la gente quiere que tú le cojas pena, la gente quiere que tú le resuelvas, pero la gente no quiere pagar el precio. Mantenerse usted manganzón, usted solo, salga por ahí, búsquensela. Que yo le garantizo que si usted sale por la mañana a la calle, en la tarde usted ha comido y tiene donde alojarse. Pero usted tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea. Usted no tiene dinero, trabaje en lo que sea. Entonces, mis amados, el problema que pasa es que la gente se acerca a la iglesia en este tiempo porque tiene necesidad, no porque está arrepentido. Y este es el mejor modelo, ese no está arrepentido nunca. Pero sabe que los evangélicos somos compasivos y cuando él tiene su pecado, le arma las trampas que le arma el pecado y lo tiene desasitiado, busca a la iglesia para que la iglesia lo ayude. Pero así hay otros que quizás no necesitan ayuda económica de la iglesia, pero necesitan ayuda emocional, necesitan ayuda moral. La gente va a la iglesia por muchas razones. Una vez escuché yo a un señor decir, yo me voy a tener que convertir por un tiempo, a ver si me ahorro unos cheles. Porque él entendía que estaba despifarrando mucho su dinero y si se convertía, pues iba a ahorrar. Otra vez aquí en Santiago, de eso hace, señores, como 20 años, voy yo a una cafetería en la calle 30 de marzo,
en la panadería que está en la 30 de marzo, no en la de mi familia, sino en la otra. No me acuerdo cómo se llama la otra. Sí, la que está aquí en la Restauración. Exacto. La panadería del norte, voy yo ahí, entro, porque hay una cafetería que me voy a beber no sé qué cosa, porque hace muchos años, no me acuerdo. El caso es que había dos tipos que estaban acabando con otro. No, porque ese es un desgraciado. Dice, no, ese tipo es terrible. Dice, pero ese maedito es tan malo que se convirtió para no gastar. Porque ahora no bebe, no fuma, no mujerea, no hace nada. Entonces yo me reí y dije, mira cuál es el concepto. Se convirtió para no gastar. ¿Cómo lo ven? Entonces, la idea de por qué voy a la iglesia es diversa, amado. Pero mi Biblia dice que la puerta de entrada es el arrepentimiento. Hay otro problema con el arrepentimiento. Que mucha gente no está arrepentida de lo que hizo, sino de lo que le viene. Cuando el marido le descubre la mujer que es infiel, él no está arrepentido de lo que él hizo. Él está arrepentido de lo que le viene encima. Cuando alguien roba o asesina, no le duele lo que hizo, sino lo que le espera. Y el mejor modelo lo vi yo hace unos años en La Vega, cuando una discípula mía me llama por teléfono. Me dice, pastor, aquí tengo un tipo que lo agarramos infraganti robando en mi tienda. Ella tenía una tienda de ropa exclusiva, una boutique. Óyeme, a los pastores nos ponen situaciones difíciles porque yo le dije, ven acá, ¿y tú quieres que yo decida eso? Y ven, porque no sé qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer lo que tú me digas. Cuando voy y veo el panorama, tienen al tipo agarrado. El tipo, señores, en mi vida yo había visto y no lo he vuelto a ver más, un hombre dando tanto grito. Con lágrimas, sí, pero con lágrimas de verdad. Ay, no me hagan eso, que yo nunca en mi vida he robado. Eso fue una debilidad que tuve por la situación. Y grito, una magdalena. Yo que hace años que he visto lágrimas de cocodrilo suficiente, voy y lo miro. Y tengo un dilema porque entonces soy yo que tiene que decidir. Mire usted. Y hago así, lo miro. En esos tiempos nosotros estábamos trabajando en la cárcel. Y hago así, y lo miro. Y abajo, 20 años atrás, porque ahora todo el mundo está usando los benditos tatuajes, pero en esa época no. Le veo un tatuaje en el pie. Tenía un zapato sin media y en el pie le veo un tatuaje. Y le dije, me huele a preso. Le dije a ella, mira, Dios me dio sabiduría. Le dije, mira, si tú lo despachas porque tuviste compasión, te fuñiste porque entonces los ladrones van a saber que tú eres débil. Manso y humilde es una cosa, débil es otra. Vamos a hacer una cosa, vamos a llevarlo al destacamento. Si él no tiene antecedente, siéntate en libertad de soltarlo. Si no, pues tú tienes que hacer algo porque si no te va a embromar con los ladrones. Así hicimos. Cuando llegamos al destacamento, dice el capitán, ¿por qué usted no mató a este desgraciado? Mire, mátelo la próxima vez, que a usted no le va a pasar nada. Y digo yo tímidamente, comandante, entonces él tiene ficha. ¿Qué si tiene ficha? Tiene 25 fichas. Mátelo. Digo yo, tú ves, mija, ¿por qué es que uno no puede proceder por lo que la gente aparente? Porque si mire, ella estaba casi llorando con él también. Todo el mundo estaba a punto de llorar y ahí, con ese tipo, como una magdalena. Porque duele ver a un hombre llorando. Porque es como más intenso. Un salteadorazo. 5 años más tarde, me para un tipo en la calle en La Vega y me abraza. Dios le bendiga, pastor. Digo, Dios te bendiga. Y si usted se acuerda del ladrón que usted agarró, yo soy yo, pero ahora me convertí. Dios me lo bendiga. Santo, aleluya. Y digo, amén. Ahora somos hermanos. Pero en ese momento era el ladrón y yo el que tenía que decidir. ¿Entiendes? Entonces muchas veces la gente está arrepentido, pero no fue de lo que hizo, sino de lo que viene. Dile a que está a tu lado, investígate tú mismo. Júzgate a ti mismo. ¿A qué es que tú le tienes miedo? ¿A lo que hiciste o a lo que viene? Por eso, amados, es que he entendido que es importante
retroalimentarnos acerca de la importancia del arrepentimiento. Miren, el arrepentimiento es un proceso emocional, intelectual y volitivo. Me explico. El arrepentimiento es un proceso en el cual tú entiendes que has hecho algo indebido. Entendimiento, intelecto. Emocionalmente te contrita por lo que hiciste. Y tomas una decisión. Mi Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Escritura dice claramente, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, la iglesia no es un lugar para vivir en pecado. Una vez fue un tipo a la iglesia nuestra en La Vega y dijo, a mí no me gusta esta iglesia, las mujeres son muy frías. Pero fatal, vete a un cabaret, no a la iglesia. Tú andas buscando mujeres calientes, vete a una discoteca, pero no te vayas a la iglesia. Tú vas a la iglesia a tomar el termómetro de las mujeres, te está poniendo loco. ¿Qué clase de concepto es el que tiene la gente de la iglesia? Gracias a Dios que él lo dijo y yo no lo oí. Porque si no hubiera salido ripiado de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el arrepentimiento es un proceso intelectual, emocional y volitivo. Volitivo de voluntad. Tienes que tomar una decisión con respecto a tu pecado. Tienes que tomar una decisión. No puedes pasarte la vida entera igual. Años van y años vienen y tú igual. Entonces tienes que entrar por la puerta de las ovejas, que es el arrepentimiento. Ahora bien, como el arrepentimiento ya hemos visto que es un asunto tan importante, pero que nosotros nos hemos encargado de diluir, y ya hoy en día, como que, tú sabes, no se habla mucho del tema por una parte y por otra parte, como que la iglesia está llena de gente que no vino arrepentido, sino en necesidad, y la iglesia le abrió sus puertas y están aquí, y gloria a Dios que están aquí. Pero ahora cada uno debe hacerse un examen de conciencia y definir si se ha arrepentido realmente de sus pecados. Si realmente se ha apartado de las cosas que hacía y ya quiere vivir un nuevo estilo de vida ahora bajo el poder y la unción del Espíritu de Dios. Por eso que hay un modelo en la Biblia, porque la Biblia habla de todo. Yo quiero que tú se lo digas que está a tu lado. La Biblia habla de todo. Lo que tú no lo sabes es porque no la lees. Porque la Biblia nos explica todo con claridad. En la Biblia hay un modelo de una persona que realmente se arrepintió. Y ustedes lo conocen muy bien. Se trata de Zaqueo. Por eso vámonos a Lucas 19, versos 2 al 10. Que vamos a ver el proceso de Zaqueo y vamos a tratar de explicar lo que podríamos llamar el efecto Zaqueo. Yo pienso que la palabra saquear la sacaron de él. Saqueador. Porque realmente Zaqueo, gracias a Dios que era chiquito. Porque si Zaqueo había sido grande, Zaqueo era bellaco. Zaqueo terminó convirtiéndose en el líder de una mafia. Vamos a leer la historia de Zaqueo para que podamos inferir algunos de los aspectos fundamentales del proceso que experimentó Zaqueo, que es una definición de lo que es el arrepentimiento. Vamos a ver. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chiquito. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El árbol sicómoro era una especie de higo silvestre que era muy alto y tenía el tronco muy ancho. Todo indica que Zaqueo se subió en el árbol más grande que encontró para poder verlo bien. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es interesante que Jesús llega a Jericó y un desconocido lo llama. Jesús llama a un desconocido por su nombre. Mira que está a tu lado, Jesús sabe cómo tú te llamas.
Había un plan. Jesús quería entrar en la vida de Zaqueo por gracia. Entonces él descendió a prisa y lo recibió, como dice ahí. El enano se puso la pila, se sintió sumamente impactado que este señor lo conoció por su nombre y lo mandó, que él iba para su casa y descendió rápido. Dice, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso, como se recibe a Jesús. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A Jesús no le importaba lo que dijera nadie. Jesús estaba atrás de las almas y hoy en día es igual. Él anda atrás de lo que se pierden. Por eso la actitud nuestra debe ser esa. Ir a buscar a los que se pierden. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Está muy bonito el lenguaje que él usa, pero yo se lo voy a traducir. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a lo que yo les he robado, porque él puso defraudado, está muy bonito, porque parece algo emocional, defraudar. Pero defraudar es hacer fraude. Entonces, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente decía que él era ladrón. Pero no es suficiente con que la gente diga, la gente dice de más. Él dice, él hace la propuesta: al que yo le he robado, que venga, que yo se lo voy a devolver por 4, lo que él diga que yo le robé. Por lo que su condición de ladrón no está explicitada, es una posibilidad solamente. Que venga el que yo le he robado, que se lo voy a devolver cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo indica que Jesús desafió la opinión pública para ir a casa de un publicano. Señores, los publicanos era un oficio que consistía en cobrar los impuestos al Imperio Romano. Había un problema, o había varios. El primero es que se trataba de cobrar los impuestos de Roma, no impuestos israelíes, ¿entienden? Un israelita consideraba que el israelita que se dedicaba a cobrar los impuestos de Roma era un traidor a la patria. Estas personas eran tenidos como traidores. Pero mucha gente, cuando el negocio es bueno, no le importa que le digan traidor, si el negocio es bueno. Ocurre que lo que hacía un publicano era que él cobraba los impuestos, era el impuesto sobre la renta, el impuesto directo que se le cobraba a cada persona. Él tenía un listado de la gente de su barrio, de su comunidad, y él sabía quién tenía que pagar todos los años, en qué época y qué tenía que pagar. Pero ¿qué ocurría? Que él le daba al Imperio Romano un porcentaje de eso y otro porcentaje era de él, legalmente. Normalmente el negocio era bueno, pero también había otra cosa. Se sabe que los publicanos aumentaban los impuestos. Por eso era que se hacían ricos. O te salían con una corta y una larga para que tú tuvieras que pagar más, o que tú pagaste tarde o lo que fuera. Todo eso era para su bolsillo, porque Roma le ponía una cuota. Son tantos. Y él, después que producía eso, lo demás era de él. Entonces, era mal visto por 2 razones. Primero, porque traicionaban al pueblo de Israel sirviéndole a los intereses de Roma. Y en segundo lugar, porque robaban. Robaban era tenido como cosa pública que robaban. Hay oficios así. Por ejemplo, los abogados en nuestro país tienen mala fama. Y no es cierto, porque hay muchísimos abogados honorables en todas las generaciones. No, Ana no ha podido empezar todavía. Ya empezaste. Pero esperamos que tú seas de las honorables. Y que un día te veamos en un alto nivel, en una magistratura. Pero ¿qué pasa? Ha habido muchísimos abogados honestos y honorables en nuestra historia. Pero ha habido una gran cantidad suficiente como para que se entienda que un abogado es un ladrón. Y no tiene que ser así. Por eso la condición de ladrón, de Zaqueo, era una suposición. Él la deja en evidencia cuando dice: si alguno es defraudado, que venga, se lo voy a multiplicar por 4. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de persona era muy mal vista en la sociedad judía. Jesús no tuvo problema en interactuar con uno de ellos.
para salvarlo. Ahora, el tema de esta mañana es la reacción de Zaqueo cuando se encontró con Jesús. Número 1, se arrepiente porque da un paso, una acción volitiva, o sea, toma una decisión que implica que tiene consonancia con la propuesta emocional del arrepentimiento. Me explico. El arrepentimiento es un fenómeno emocional. Yo pequé. Emocional, intelectual, entiendo que pequé. Pero volitivo, de la voluntad, en el sentido de que tienes que tomar una decisión. Esa decisión se llama restitución. Restitución. No es que yo robé, perdóneme. No, yo robé, aquí está el dinero y hay unos intereses. ¿Entiende? Yo me comí el mangú de Chaguín. Bueno, aquí viene otro mangú porque ya ese no lo puedo devolver. Probablemente doble. ¿Entiende? Si de repente, ¿cómo podemos explicar el concepto de la restitución? Porque ustedes han oído hablar mucho de la restitución, sobre todo en enlace, pero es de la restitución al revés, o sea, de lo que Dios nos restituye por lo que nos ha robado la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿no? Dios me devuelve lo que me han robado. Ajá, y lo que robaste tú, ¿quién lo va a devolver? ¿Entiendes? Entonces, el arrepentimiento implica automáticamente restitución. Entonces, suponiendo que a mi hermano Pedro Luis le regalan un carro y yo se lo cojo y me lo robo. Y él dice, bueno, yo no voy a meter preso al pastor porque sería un escándalo muy grande para el evangelio. Déjame dejarlo así. Y yo me arrepiento. Basta con que yo le diga, hermano Pedro Luis, yo sí lamento haberme robado tu carro, perdóname. Y me empiezo a llorar. ¿Es suficiente? ¿Qué más tengo que hacer? Aquí está tu carro, pero espérate. El carro no puede venir guayado. Lo menos que lo puedo devolver con el tanque lleno, ¿verdad? Goma de nueva, cambio de aceite y cualquier otra cosita adicional. Porque eso es la restitución. Pero arrepentimiento sin restitución es basura, amado mío. Es lágrima de cocodrilo. Entonces yo quiero que tú examines tu vida en este momento. Inclina tu rostro y examina tu vida. Y pregúntate a ti mismo y pregúntale a Dios. ¿Qué tú tienes que restituir? ¿Qué destruiste que tienes que reconstruir? ¿Qué dañaste que tienes que rehacer? ¿Qué enfermaste que tienes que sanar en tu entorno? Para que ocurra en ti el fenómeno de Zaqueo. Liberación completa en tu vida.